para beneficio de los que no pudieron entrar en vivo, pues que la vean luego. Pero es importante a ustedes que están aquí y a los hermanos que nos verán después, que cuando se establezcan las charlas de formación, deben estar la mayoría de los hermanos presentes, porque es importante la participación en vivo. Primero, por las preguntas que puedan surgir y, y segundo, porque es un compromiso que ustedes hacen con esta forma de vida a la que se sienten llamados, ¿no? En caso de que finalmente entiendan que este es el llamado que Dios les ha hecho. Así que, pues nada, vamos entonces a dar comienzo a esta charla introductoria mm, para el aspirantado de la Orden de los Hermanos Franciscanos de la Inmaculada, ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Eh, este aspirantado eh, es básicamente el mismo en caso de que alguno de ustedes decidiera eventualmente vivir en el claustro, o vivir allá con los hermanos, en caso de sean varones, o con las hermanas cuando surjan, que están en proceso ya de iniciar la vida de las hermanas ermitañas franciscanas de la Inmaculada. Estamos esperando pues que se completen algunos procesos que son necesarios para dar paso a esa forma de vida. Y este aspirantado inicial, pues también sirve para eso. Em, Hay varios asuntos antes de comenzar que quiero discutir, pero vamos a comenzar como debería ser, ¿verdad? Con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sumo alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, me hubiese gustado que estuviera más personas, ¿verdad? Para podernos presentar todos. Por lo que veo solamente hay dos personas conectadas. Veo a Ibeliz y veo a Jessica García. Si se pudieran presentar. Eh, Aquí bien, Tanta mi alegría. nombre, voy a poner el video un momentito. Así bien, mi nombre es Ibeliz Báez. Tanta alegría. Así bien, mi nombre es Joshua García. Hola. Hola. Bien, yo espero que durante la mañana se conecten los demás, o al menos, pues, por lo menos con nosotros tres empezamos. Hay varios asuntos antes de comenzar que quiero discutir. Primero, documentos que son necesarios. Durante este proceso de aspirantado, por ahora, no se va a solicitar ningún documento. Si más adelante hubiera esa necesidad durante el aspirantado, pues yo se los estaré informando. Por lo pronto, los documentos que quizás vamos a estar solicitando son la fe de bautismo y obviamente confirmación, eh, y una carta de presentación que puede venir del párroco. Esto es muy especial para las personas que nos van a ver luego, perdón, que son extranjeros, que viven fuera de Puerto Rico. Porque una de las recomendaciones que se hace, ¿verdad? Y que vimos en la charla inicial con Fray Aníbal, es que las personas extranjeras ya pueden retomar la formación con nosotros siempre que tengamos el aval del sacerdote, el párroco de la parroquia donde asistan, porque obviamente específicamente los oblatos eh, trabajamos en las parroquias donde nos congregamos. Así que es importante que los que están fuera de Puerto Rico, pues eventualmente cuando se solicite, presenten ese documento, una carta de presentación del párroco y en esa carta, pues el párroco, aparte de decir que conoce al candidato o a la candidata, pues debe mostrar allí, ¿verdad? El aval
a esta espiritualidad y su acompañamiento espiritual con esta persona que está presentando. Em, Cuando vayamos a pedir esos documentos, pues yo lo voy a estar diciendo oportunamente y a dónde tienen que dirigir los documentos, que probablemente será al el correo electrónico del eremitorio. Bien, para los que no me conocen, espero que las dos personas que están, Ibeliz y Jessica, ya me habían visto. De todas maneras, me presento para los que entren luego. Yo soy Fray Albert de la Cruz de Luz, soy oblato de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada desde los inicios de esta comunidad. Vivo como ermitaño 2 años antes de que esta comunidad surgiera y como parte de la formación que vamos a estar viendo, vamos a estar hablando de la historia y dentro de la historia, posiblemente en la siguiente formación, si diera tiempo hoy, lo hablaremos hoy, pues mi entrada a esta comunidad dio paso al inicio de los oblatos. eh, y eso lo veremos más adelante. Pero hoy mi intención es hablarles de cómo surge la comunidad de los ermitaños franciscanos del Inmaculado. Eh, de dónde viene toda esta idea y bueno, los procesos que hemos tenido durante estos últimos 5 años. Esta comunidad surgió en enero del 2019, así que estamos acabando de cumplir 5 años. Es un proceso de erección de comunidades religiosas, porque hay que seguir, ¿verdad? Y en este caso, pues había unas especificaciones que vamos a ver en los datos históricos que voy a estar discutiendo hoy. Y más adelante, quizás en otra formación, voy a dar otros datos que tienen que ver con por qué esta comunidad está pasando por unos procesos, ¿verdad? En estos momentos somos lo que se conoce en la iglesia como una asociación de fieles, pero eventualmente, conforme vaya pasando el tiempo, pues podremos conocernos como congregación. Por ahora somos asociación de fieles. Y, pero pertenecemos a una orden religiosa, ¿verdad? Es importante que tengamos claro que todos los franciscanos que no sean de la primera, segunda y tercera orden de San Francisco, pero que somos franciscanos religiosos, pertenecemos a la tercera orden regular. Esa es la orden la regla que cobija a todos los franciscanos fuera de las primeras tres órdenes, que son la orden de los hermanos menores. Ahí están los menores, los conventuales y los capuchinos, son la primera orden. La segunda orden, que es las clarisas, que ahí están toda la diversidad de las hermanas clarisas. Y la tercera orden, que son los hermanos seglares, de la que yo participé por 10 años. Yo fui seglar y tuve eh, terciario, quiero decir, y allí advine a los votos perpetuos. Y por eso es que ahora como oblato, pues tengo votos perpetuos porque traje los votos que ya tenía como terciario. Entonces esas son las primeras tres órdenes y fuera de esas órdenes hay miles de congregaciones y comunidades franciscanas en el mundo. Montones. Yo no podría mencionarlas todas, pero no las conozco todas, son muchas. Todas esas otras congregaciones o asociaciones de fieles o comunidades de franciscanos estamos bajo la regla del autor, tercera orden regular, que si ustedes avanzan en este proceso y siguieran el noviciado, el postulantado, perdón, y luego el noviciado, en el postulantado se va a estar hablando de la regla. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar este proceso de aprender un poquito de nuestra historia, porque es importante que sepamos cómo surgimos, de dónde surgimos, por qué surgimos, y al paso de los años, pues podamos entonces contarle esto a otras personas, porque eventualmente los que de ustedes se mantengan en este llamado y entren a formar parte de esta comunidad, eventualmente también tendrán la oportunidad de dar formación, dar charlas, ser maestros de postulantes o de aspirantes o de novicios. Eso eventualmente nos tocará, de alguna manera u otra, nos tocará a todos, porque es una comunidad en crecimiento y necesitamos
ir haciendo esto. Especialmente los hermanos que estén fuera de Puerto Rico, pues obviamente tienen que hacer o están llamados a hacer, ¿verdad? Esa promoción vocacional en sus países. Así que es importante conocer la historia. Y yo voy a estar hablando aquí voy a estar leyendo un documento que preparé basado en los testimonios de Fray Aníbal Jesús Rosario, que es nuestro fundador, el custodio de la comunidad. Así que basado en su testimonio, lo que él hizo hace 3 años, ese testimonio de hace 3 años, cuando comenzó el proceso formativo de los oblatos, el primer grupo de oblatos, que en estos momentos son novicios, pues él hizo este, este relato de la historia de la comunidad y entonces pues lo tenemos como base formativa para todos los hermanos que quieran o que aspiren a vivir esta espiritualidad. Así que voy a darle paso a este documento, les anticipo. La charla está grabada. El documento que yo voy a estar leyendo lo voy a compartir en el chat una vez terminemos eh, la formación. Pues en algún momento voy a compartir este documento en el chat de los aspirantes, así que lo pueden leer luego con calma. Y pueden ver el vídeo más adelante también, por si quieren refrescar algo, surgió alguna pregunta o algo no escucharon bien, pues entonces pueden ver el vídeo más tarde, porque también lo voy a compartir en el chat. Bien, vamos a la introducción a la vida eremítica en la comunidad de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Y hablaremos obviamente de la historia. Eso es lo primero que vamos a hablar. La comunidad de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada nace como un llamado a la vida eremítica de nuestro fundador, Fray Aníbal Jesús Rosario, Hostia de la Purísima. Ese es su nombre religioso. Un nombre larguísimo, lo limitamos a Fray Aníbal. Fray Aníbal Jesús Rosario, Hostia de la Purísima. Vamos a citar sus palabras, más o menos según, ¿verdad? Él mismo nos cuenta hace aproximadamente 3 años en la primera charla de formación de los oblatos. Cito, el 24 de octubre de 2018, yo tengo que hacer la salvedad que cuando Fray Aníbal comenzó a hacer esta narrativa, se confundió y dijo 2019. Si alguno viera este testimonio en algún video que me parece que están en YouTube, pues se va a dar cuenta que él dice 2019, pero realmente fue 24 de octubre de 2018. Yo hice la corrección en el documento para tener la información correcta. Cierro paréntesis. Me dirigí a la casa arzobispal para presentarle a Monseñor Roberto González Nieves mi inquietud de hace más de 35 años, de querer iniciar una experiencia de vida eremítica. En este caso, aquí en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Ese día 24 estuvo precedido por una peregrinación que fue a finales de septiembre del año 2018 a los santuarios marianos. Entre ellos, uno de los lugares predilectos y elegidos para este discernimiento de la voluntad de Dios fue Medjugorje y Garabandal. Fuimos a este lugar, tanto a Garabandal como a Medjugorje, y en Medjugorje allí me encuentro providencialmente con un ermitaño de España. Precisamente, como éramos de habla hispana, nos tocaba celebrar en el mismo horario de la misa en Medjugorje. Yo voy a estar intercalando, ¿verdad?, mis pensamientos y mis comentarios a lo que voy a estar leyendo para que no sea monótono y esté constantemente leyendo. Y si ustedes tuvieran preguntas en cualquier momento, también me pueden interrumpir. Es providencial, como dice él, que se había encontrado con este ermitaño porque él iba, esto no lo explica, pero lo ha dicho en otros momentos, no lo explican en el vídeo, que él iba buscando una respuesta a ese llamado que llevaba años, 35 años, que él había, en 35 años en aquel momento, que él había recibido esa inspiración de Dios para vivir como ermitaño. Y no sabía a dónde dirigirse, cómo hacerlo, con quién hablar, o sea, él simplemente tenía esa inquietud. Y ya, pues, pasado un tiempo, hay cositas que vamos a ver en su testimonio, pues hace esta peregrinación que él tenía acostumbrado a hacer con cierta frecuencia
a Europa, a sitios marianos, lugares marianos. Y él va pensando preguntarle a la Virgen en cualquiera de estos lugares. em, Confírmame si mi llamado a vivir como ermitaño es real, si esto es lo que quiero. Y lo primero que sucede cuando llega a Medjugorje es encontrarse con un sacerdote ermitaño que estaba precisamente haciendo un discernimiento sobre su llamado a la vida eremítica. Eso para él fue una respuesta inmediata, una respuesta inequívoca. Sin embargo, ocurrieron otras cosas que, que él narra más adelante, que quizás podamos tocar hoy, si no en la próxima formación sobre lo que ocurrió allí específicamente con la Virgen. Así que ese encuentro con el ermitaño español fue para él crucial, fue como ya el inicio de una respuesta inequívoca. Bien, sigo leyendo. Intercambiamos nuestras inquietudes, nos confesábamos mutuamente durante esos días, esa semana que permanecimos allí en Medjugorje, la tierra de María, y ambos con la misma intención para que el Señor confirmara nuestros deseos de ser ermitaños, de llevar esta vida retirada, oculta, una vida nazaretana, como se vive en Nazaret, o como vivió Jesús, María y José en Nazaret. El proyecto más grande de Dios da inicio en 30 años de vida oculta, de un trabajo humilde, sencillo, de seguro en un ambiente orante, como lo era estar con María, estar con San José, estar con Jesús de cara al Padre. De cara al Padre que nos ha llamado, de cara al Padre que nos ha elegido para vivir de esta manera. Bienvenida, Aida, bienvenida. Estamos leyendo el testimonio de Fray Aníbal para tu beneficio, que entraste ahora, leyendo el testimonio de Fray Aníbal sobre la historia de el surgimiento de la comunidad de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Esta charla va a estar grabada, así que que se habló al inicio lo podrás ver luego. Continúo leyendo. De cara al Padre que nos ha llamado, de cara al Padre que nos ha elegido para vivir de esta manera. Esto es un don, porque es un llamado. Y queremos y le pedimos a Dios que no sea un capricho humano, sino que sea el cumplimiento de un deseo divino, un deseo de Dios. Este deseo de Dios, confirmado en los acontecimientos de Medjugorje, que algún día le daré más detalles. Pero allí el Señor, a través de la Virgen, a través del encuentro con este hermano ermitaño, me confirmó profundamente y claramente que Dios quería esto, que Dios quería iniciar este nuevo camino en la iglesia de Puerto Rico. Hago otro paréntesis. Fray Aníbal aquí dice, queremos y le pedimos a Dios que esto no sea un capricho humano. Es importante denotar esto precisamente en este proceso de aspirantado que ustedes están llevando. Es importante entender en este discernimiento que se hace sobre el llamado de Dios, que no sea un capricho humano, que no es que a mí me gusta, es que me llama la atención cómo esta gente vive, me gusta el hábito, los varones quizás puedan decir, me gusta esto de usar barba, no sé. Debemos discernir. El llamado de Dios debe ser inequívocamente un llamado de Dios, no un capricho mío, no un deseo mío, no es que me gustaría hacer, no es que yo me vislumbro como ermitaño, como fraile, como ermitaña, como sor, ¿verdad? Sino que verdaderamente yo comprenda que Dios me llama a eso, ¿verdad? Y por eso es que Fray Aníbal aquí, siendo sacerdote ya, o sea, conociendo bastante, de hecho, para esta época ya él era un exorcista, había sido enviado al apostolado de liberación por Monseñor Roberto González Nieves en la arquidiócesis de San Juan. Tenía vasto conocimiento, obviamente, estudio teológico y todo lo demás. Tenía su director espiritual, Fray Mario Marangelo, que Dios lo tenga en la gloria. Eh, o sea que no era una persona ignorante de estas cosas. Aún así, él quería estar completamente seguro
que lo que él había recibido 35 años atrás no era un capricho, no era un deseo de él, sino que realmente Dios le estaba llamando a esto. Y entonces, pues, yo, por este medio, también les invito a ustedes. Estamos en este proceso de aspirantado para precisamente descubrir en el devenir de los días si Dios me está llamando o es que yo, por mi propia voluntad, quiero ser tal cosa, quiero ser ermitaña o ermitaño, ¿verdad? Es importante tenerlo claro. Y el discernimiento por medio de retiros, de silencio, por medio de ejercicios espirituales, de mucha oración, de visitas al Santísimo, ayuda mucho en este proceso. En el caso de Fray Aníbal, le ayudó esta peregrinación a Medjugorje. Y allí en Medjugorje él le pedía a Dios que no fuera un capricho, que no fuera un deseo de su corazón, sino que realmente Dios le estuviera llamando a eso. Y encontró en la, en el encuentro, vaya la redundancia, con este ermitaño español y con lo que luego aconteció en una visita a la Virgen, pues esa confirmación que él estaba buscando, que sabía que era Dios quien le llamaba. Bien, vuelvo a la lectura. Regresando del viaje de la peregrinación, entonces me dirijo a mi guía espiritual, Padre Mario Mastrangelo, y le comunico mi decisión de que ya he tenido el visto bueno de nuestra Madre la Virgen para iniciar este camino de vida en la iglesia, la vida eremítica. Y el Padre Mario me dice, muy serio, tienes que hablar con el obispo cuanto antes. Entonces aquí vemos cómo en ese proceso de discernimiento, aún él habiendo recibido esa confirmación en Medjugorje por el encuentro con este ermitaño, por lo que sucedió con la Virgen, que él no lo narra aquí, lo narra más adelante, y yo pues también lo voy a hacer así, lo narraré en otra oportunidad. Eh, Aún él teniendo esa certeza de que Dios por medio de la Virgen le había, eh, y los acontecimientos que vivió en esa peregrinación, le había dejado claro que él le llamaba a ser ermitaño, aún así él fue a hablar con su director espiritual, que era un hombre muy santo. Los que no conocieron a Fray Mario era, Mastrangelo era un italiano puertorriqueño, él vivía prácticamente toda su vida en Puerto Rico, venía de Italia, todavía no hablaba muy bien el español, porque se acostumbró a su acento, pero un hombre muy santo. Y aquellos que lo conocieron tenían una fisionomía muy parecida a Padre Pío y una santidad también bastante parecida a la de Padre Pío, un hombre muy sabio, eh, muy lleno de Dios, y tenía que hacerlo para dirigir un hombre tan santo como Fray Aníbal. Entonces él dirigía a un santo dirigiendo a otro. Era mi opinión muy personal. Así que Fray Aníbal, precisamente por esta sabiduría que da la santidad, dice, yo estoy seguro que Dios me llama, me encontré un ermitaño que me confirma que Dios me llama, la Virgen me confirma que Dios me llama, aún así yo tengo que ser obediente a mi director espiritual. Y entonces vino inmediatamente del viaje a hablar con su director espiritual, un Fray Mario, para que aún así recibiera esa confirmación de Fray Mario. Fray Mario le confirma con estas palabras, debes hablar con el obispo de inmediato, cuanto antes. Continúo la lectura. Esto es el primer paso, hablar con el obispo. Después de tener el visto bueno de el guía espiritual y presentarle a Monseñor la idea, le digo, Monseñor, hace mucho tiempo, muchos años, he intentado por medio de los canales de la obediencia, abro otro paréntesis, la obediencia. Es importantísimo, porque hay momentos en que uno está en un proceso de discernimiento y habla con un director espiritual o con un confesor o con un religioso, y este religioso, pues, o este confesor, esta persona, nos dice, no, ese no es el camino. Y si nosotros nos empeñamos en seguir, estamos en desobediencia. Si el camino es de Dios, aunque el director diga, ese no es el camino, eventualmente se dará esa situación, eventualmente ese camino se abrirá. Si es de Dios, sí. Pero si es un director espiritual, un confesor muy santo, pues se dará cuenta que no es de Dios y nos dirá, no, por ahí no. Y uno debe ser obediente. Fray Aníbal llevaba recibiendo este llamado por 35 años.
Así que, y siendo un hombre tan santo, pues sabía, estaba completamente seguro de que eso era lo que Dios quería para él. Se confirma en Medjugorje, en este viaje, en esta peregrinación, se confirma por la Virgen, ¿verdad? Dios por medio de ella, se confirma por su director espiritual. Aún así, él está sujeto a la obediencia del obispo. O sea, en esto quiere decir que si el obispo le hubiera dicho no, pues él hubiera obedecido. Él se hubiera quedado como capuchino. Importante tener claro, la obediencia es muy importante porque el paso para alejar el maligno de nuestras vidas es ser humildes. Y la obediencia es un camino inequívoco de humildad. Así que debemos ser siempre obedientes y este es el ejemplo que nos da nuestro fundador. Importante tenerlo claro. Eh, Continúo leyendo. He intentado por medio de los canales de la obediencia tener una experiencia de ermita, vida eremítica, una vida solitaria, una vida de oración silente, oculta, no como una huida. Atendamos a esto, no como una huida, sino para estar en ese momento para los que me necesiten. Pero ya en este momento, esto fue un paréntesis que él hizo, a casi 3 años de la fundación, pues tengo que decir a donde el Señor me necesite, porque nos hemos visto en estos 5 años como el Señor lo ha llamado a, a diferentes lugares, ¿verdad? Y ha tenido que salir de aquí para, no sé, dictar ejercicios espirituales en Estados Unidos, a comunidades contemplativas de monjas, hacer liberaciones fuera de la arquidiócesis de San Juan. O sea que donde Dios le necesita, allí Él está, como ermitaño. Pero obviamente ahora, ya ha pasado este proceso de los 5 años, que estamos totalmente encardinados, Fray Aníbal en este caso, y con él toda la comunidad a la diócesis, a la arquidiócesis de San Juan, pues ahora estamos limitados a, a la arquidiócesis, ¿no? Pero, pero nuestra espiritualidad está llamada a servir en la iglesia desde San Juan hasta el mundo entero. Y eso es muy importante tenerlo claro, que aunque estamos adscritos a la arquidiócesis de San Juan, nuestra espiritualidad debe abarcar el mundo entero. Estamos llamados a eso en el sentido evangélico, propiamente evangélico, porque los franciscanos somos evangélicos. Nuestra vida, nuestra regla, nuestra forma de vida es puro evangelio. Y el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, por todo el mundo. Así que nosotros estamos llamados a eso. Y Fray Aníbal está muy consciente de ese llamado y por eso hace este comentario, ¿verdad? Allí donde me necesiten. Continúo. Aquello para lo que el Señor nos necesite y que las almas nos necesiten y podamos estar dispuestos desde un lugar concreto. Ese lugar concreto es el Eremitorio Franciscano de la Inmaculada en la parroquia San Francisco de Monte Alvernia en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Primero desde nuestra oración y de nuestra misión de intercesores como almas contemplativas en medio de la iglesia. El señor obispo, cuando yo le comenté cuando yo le comenté de que en una ocasión Monseñor Iñaki, habiendo yo salido de la comunidad de los esclavos de la Eucaristía y María Virgen, le presenté el proyecto, al principio le pareció y me apoyaba y luego hubo un cambio, eso solamente Dios lo sabe. Esos son los planes providentes. Monseñor Iñaki era el obispo de Arecibo. Fray Aníbal viene de Atillo, o sea que pertenecía a la diócesis de Arecibo, y los esclavos de la Eucaristía están adscritos allí en Atillo. Así que él comenzó su proceso en Atillo con los esclavos, luego sale de los esclavos eh, y buscando, ¿verdad?, responder a este llamado de Dios. Entonces completa un discernimiento para pertenecer a la diócesis de Arecibo como diocesano, está un tiempo de diocesano y luego pasa a ser capuchino. Y por eso es que Monseñor Iñaki fue la primera persona, el primer obispo al que él se acerca a hablarle de esta inquietud. En aquel momento él era bastante más joven, lo vamos a ver ahora en el relato.
pero quería hacer la salvedad para que los que no conozcan, Monseñor Iñaki era, que Dios tenga la gloria, el obispo de la diócesis de Arecibo, donde Fray Aníbal estaba viviendo. Ok, ok. Em, Regreso. En el principio él no estaba de acuerdo, luego hubo un cambio. Él no sabe por qué. Solamente Dios lo sabe. Esos son los planes providentes. Luego me dice que no, que soy muy joven, tengo 35 años en aquel momento. Cuando tengas 50 años y sigues pensando lo mismo, ven y hablamos. Eso le dijo Monseñor Iñaki en aquel entonces. Continúo la lectura. Así lo hice entonces. De allá para acá he estado esperando el momento. Entré con los frailes capuchinos, porque dentro de la vida capuchina franciscana está la dimensión de los eremitorios. De hecho, recibí la invitación de, en aquel entonces, el viceprovincial, Alberto Figueroa, hoy obispo de Arecibo, de pertenecer a la orden, porque, hago otro paréntesis, Monseñor Figueroa era franciscano, antes de ser diocesano, y era el viceprovincial de la orden menor, de los menores, y estaba allí en Arecibo, y le hizo la invitación a Fray Aníbal, por esa inquietud, ¿verdad? Que él estaba llevando desde una vida eremítica. Bueno, imagino yo las palabras. Bueno, aquí en los ermitaños, en los franciscanos tenemos una dimensión eremítica. De hecho, en Puerto Rico había un convento, Madre del Buen Pastor, que se llamaba la Casa de los Ermitaños. Lo vamos a ver más adelante, en Barranquitas. Y, y, Así. y entonces, pues se le invita a formar parte. Mira, más probable que llegue a la vida eremítica con los franciscanos que como diocesano, porque era diocesano en aquel momento. Y él aceptó, él aceptó. Sigo leyendo. Y entonces, ante esta invitación, pues yo acepté, porque me hablaron de la vida eremítica. Y ciertamente, una vez hice todo el proceso, el aspirantado, el postulantado, el noviciado, me asignaron a la casa de los ermitaños o la casa de oración, como se le llamaba ahora, se le llama ahora, en aquel momento, hace 3 años, en Barranquitas. Y allí estuve 3 bendecidos años de esta vida, donde el Señor reafirmó mi vocación de vida ermitaña. Vemos cómo ha habido confirmaciones durante todo el proceso. Aún así, ¿verdad? Todas estas confirmaciones, incluyendo esta en Barranquitas, que allí fue que yo tuve el honor de conocerlo, porque cuando él entra a Barranquitas, pues, haciendo un paralelo de la historia de los frailes y de los oblatos ermitaños, eh, así inserto un poquito la historia de los oblatos con la historia de los frailes. Él entra a Barranquitas en su primer año como franciscano, ya había combinado el noviciado, fue asignado a Barranquitas, ya su primer año como profeso de votos perpetuos porque venía de los esclavos. Y entonces yo estoy entrando precisamente a la tercera orden franciscana en Barranquitas. Mi primer Oh, retiro, el primer retiro que yo comencé a hacer lo hice con Fray Aníbal. Nos conocimos ese mismo día. Cuando él comenzó en Barranquitas, yo comenzaba también. Así que hace 18 años nos conocimos, eso fue hace 18 años. Y de ahí nuestra relación ha sido tan estrecha que no nos hemos separado. Bueno, físicamente sí, pero espiritualmente estamos muy unidos. Su vida y la mía se relacionan muchísimo. Yo estaba entrando a los ermitaños porque tenía un llamado, perdón, a los franciscanos porque yo tenía un llamado a la vida contemplativa que no había discernido bien, no había conocido completamente, pero cuando me hablaron de franciscano, yo dije, este es el camino, por aquí es que Dios me llama. Y me encantaba la vida contemplativa, la música gregoriana, todo lo que tuviera que ver con el uso de un hábito y todo ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención, pero yo no sabía si eso era, como decía Fray Aníbal al inicio, un deseo mío o un llamado de Dios. Pero exacto. al mismo tiempo yo fui haciendo este mismo proceso de discernimiento en donde fui comprendiendo cómo Dios me había confirmado muchas veces que me llamaba a ser contemplativo, a ser ermitaño, aún siendo un hombre casado. Y eso para mí era muy difícil, eso fue la parte más difícil para mí entender. Ya casado con hijos, y el Señor me llamaba a ser ermitaño.
ven y sube a la montaña, adórame perpetuamente. Esa frase caló tan hondo en mi interior que yo no podía entenderlo. ¿Qué quiere de mí, Señor? ¿Qué quiere de mí? Estoy casado, me diste familia, ¿cómo ahora me dices que los abandone? Claro que él no decía eso, era lo que yo entendía. Pero cierro el paréntesis porque la historia de los ermitaños es primero, luego entramos en los oblatos. Pero para que vean, para que tengan ya un, eh, un anticipo, ¿no? Un anticipo. Un abrebocas se le llama, ¿verdad? De cómo nosotros, los oblatos, comenzamos. Comenzamos justo cuando comenzó él su proceso ya de entrada a vida eremítica en Barranquitas. Y yo comienzo mi proceso a vida eremítica también en Barranquitas. Es un punto muy esencial. Es el mismo convento, Madre del Buen Pastor, y los mismos dos protagonistas que iniciamos este camino tan hermoso de la vida eremítica, ¿verdad? Él con los religiosos, yo con los laicos. Y el Señor nos unió, ¿verdad? Donde hay unión, hay fuerza, ¿verdad? Y entonces él me llamaba a mí aparte, lo llamaba a él aparte, ninguno de los dos sabía que nos estaba llamando a la misma cosa y nos llamó al mismo lugar. Es importante tenerlo claro, eso es parte de la historia de nuestra comunidad. Bien, eh, allí estuve 3 años bendecidos, 3 años bendecidos de esta vida eremítica, donde el Señor reafirmó mi vocación a la vida ermitaña, de vida oculta, de vida silente. Luego de esta experiencia de vida ermitaña, la casa de oración se cierra, se cerró y se convirtió en el noviciado de los franciscanos, de los capuchinos. Estuvo como noviciado hasta hace algunos 2, 3 años atrás. Me parece que hace 2 años más o menos. Ahora mismo la casa está cerrada. Pongamos en oración, pongamos en oración. Tenemos la mira, tanto Fray Aníbal como yo, de que esa casa que dio inicio a esta comunidad de alguna forma sea parte de nuestra comunidad. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé esa casa. En nombre del Señor. La casa está cerrada, lo tienen los franciscanos, pero no se está usando. Y estamos tratando a ver si entonces nos ceden la viceprovincia capuchina en Puerto Rico, nos cede ese convento para tenerlo como casa de retiro y eventualmente como un eremitorio. Amén. Así que pongámoslo en oración. Bueno, eh, se cierra en la jurisdicción de los capuchinos el convento, la casa de oración, la casa de los ermitaños. Y entonces soy destinado a la parroquia Santa Teresita en Ponce. De Santa Teresita en Ponce al centro capuchino. Allí estoy unos 7 años. Del centro capuchino a la diócesis de Arecibo, en una parroquia en San Miguel Arcángel de Utuado. Ahí estoy 6 meses porque esa es la voluntad del Señor, obispo, solo 6 meses. Y luego entonces soy destinado a la parroquia San Francisco del Viejo San Juan. Allí estando él, en esta parte no la dice, la voy a añadir yo. Allí estando él en San Juan, en el Viejo San Juan, eh, es que se da toda esta comunicación con el Monseñor. Y allí, desde allí es que él anuncia que se va a vivir con ermitaño. Ya cuando todo este proceso se da, entonces lo anuncia desde allí. Y para mí eso fue una gran sorpresa, porque yo digo, pero ¿cómo es posible que yo llevo conociendo a Fray Aníbal tantos años, en aquel momento hacía 15 años, y yo no sepa que le está haciendo llamado a vivir con ermitaño? Y ya en aquel momento él sabía que ya yo estaba llamado porque él era mi director espiritual. Y ya yo había hablado con él y con mi confesor y le había hablado de mis inquietudes y ambos habían coincidido en decir, Dios te llama a una vida ermitaña, Dios te llama a una vida contemplativa. Mi párroco fue un poquito más allá y me dijo, tienes que hacer un discernimiento bastante fuerte porque tú estás casado, ¿verdad? Porque mi párroco es diocesano. Pero Fray Aníbal entonces fue entendiendo por dónde venía la cosa. Entonces, cuando él hace este anuncio, a mí me sorprendió. Yo, pero ¿por qué yo nunca supe esto? Bueno, y hice el acercamiento para que entonces me permitiera continuar las direcciones espirituales con mi párroco, porque yo tenía direcciones espirituales con ambos, pero hay muchas cosas de mi vida que solamente sabe Fray Aníbal. Y entonces, si él me daba el aval, yo tenía que comunicarle eso a este sacerdote, Padre Eddie Rivera Marzán, en tu altar. Él me dijo, no, no, yo
me voy con ermitaño precisamente para estar más cerca de mis hijos espirituales. No, no, tú continúas conmigo. Y entonces ahí entonces él me habló de la posibilidad de ir a vivir habían dos opciones. Estaba era un centro que había en Toa Baja de Chowstand. Todavía no estaba eh, del todo claro si era de Chowstand o no de esa espiritualidad. Y él es chowsaciano, así que pues para él era muy, muy sencillo estar allí y dar asistencia pastoral a las personas que allí se reunían. Y entonces, pero era comenzar de cero, porque aquello, pues, había que hacerlo todo, había que construir una casa, todo lo demás. Había una estructura, pero muy pequeña. Y el otro lugar era San Francisco de Monte Alvernia, que ya allí hubieron franciscanos menores, había habitaciones, estaba la parroquia, había una comunidad que no tenía párroco. O sea, todo parecía señalar que iba a estar en Río Piedras. Y así fue eventualmente. Pero en aquel momento él estaba en el Viejo San Juan. Y ahí es que él hace el anuncio por todos los medios de que se retira de Capuchino para vivir como ermitaño. Regreso a la lectura. Y vuelvo nuevamente a caer en esta diócesis donde ya el señor arzobispo me había confiado el ministerio de exorcista. Y entonces cuando le digo, pues que Monseñor Iñaki me había dicho que cuando tuviera 50 años entonces volviera, y Monseñor Roberto me dice, ¿y cuántos años tienes? 53. Y él me dice, ¿y por qué has esperado tanto? Fue una sorpresa para mí ese comentario tan, tan cercano. Ya interpretando él lo que el Señor me estaba diciendo a través de mí, lo que el Señor le estaba diciendo a través de mí y lo que el Señor me estaba diciendo a través de él. Y entonces me dice, ¿y cómo se van a llamar? Pues le digo, bueno, monseñor, no tengo en este momento. Solo quería presentarle el proyecto, mi inquietud, y no tengo nada planeado. Solamente esperando que usted dé el visto bueno, la bendición, y Dios dirá. Pero de seguro que seremos ermitaños, seremos franciscanos y seremos de la Inmaculada. ¿Por qué de la Inmaculada? Porque es la vocación mariana que alberga a todos los franciscanos. Todos los franciscanos somos de la Inmaculada, todos, todos. Si no lo sabían, ya lo saben. Esa es la vocación mariana que nos protege. Estamos bajo el manto de la Inmaculada. Que podemos ser devotos de otras advocaciones marianas, claro que sí. De todas, claro que sí. Pero la que nos cobija es la Inmaculada. Entonces, por eso él decía, seremos ermitaños porque está llamado a la vida ermítica. Seremos franciscanos porque él se siente franciscano y no dejó sus votos, se sigue en aquel momento era capuchino. Y seremos de Inmaculada porque siendo franciscanos estamos bajo el manto de la Virgen. Entonces no podría decir de la Virgen de Medjugorje o de la Virgen del Carmen de Garabandal o de la Virgen de Fátima, no, no. La Inmaculada porque es la que rige en la comunidad franciscana, porque somos, para ser franciscano hay que ser profundamente mariano, sí, bajo el amparo de la Inmaculada. Así que de ahí fue la expresión. Por eso es que él dijo esto, ¿no? Y el obispo dice, bueno, ahí está, se le llamarán ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Y así quedó plasmado el nombre, ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Como respuesta, bueno, después de esto, él hace un paréntesis, él mismo hace un paréntesis. Es importante, el monseñor me preguntó, ¿y cómo se van a vestir? Tampoco, no había nada, solamente había la inquietud fuerte en el corazón. Dije, no, no, no tengo nada, monseñor. Ya diseñaremos un hábito. Y este es el hábito. Entonces muestra el hábito, ¿verdad? Lo hago yo lo mismo, este es el hábito. Eh, que la Virgen nos regaló, como ermitaño franciscano de la Inmaculada. La túnica era crema, como lo ven aquí, la túnica crema, y que es el manto con que se cubre la cabeza y el pelo. El azul gris, que es este azul gris del escapulario y de la capucha. Es la túnica que lleva la Virgen, o sea, los colores invertidos, que son los que usan ahora los ermitaños franciscanos de los Inmaculada autónomos. Ellos usan los colores exactos que tiene la Virgen, solo que la capucha ellos la mantienen gris
y en el caso de la Virgen, el manto que le cubre la cabeza es crema, pero la túnica o el alba es azul grisoso. Em, entonces, él dice, escogimos esos colores que combinaban sin haber estado pensando en la Virgen de Medjugorje. Ellos, Monseñor y Fray Aníbal escogieron esos colores. ¿Ok? Y diseñaron el mismo hábito de los capuchinos, otros colores. Y utilizando un escapulario, porque los capuchinos no usan escapulario, para hacer una distinción. Pero como somos franciscanos, el hábito tiene que ser franciscano. Así que tiene la misma forma del hábito de los capuchinos. Mm. Y entonces, pues, los habían combinado sin haber estado pensando en la Virgen de Medjugorje. Y luego, cuando nos vimos vestidos y miramos la imagen de la Virgen de Medjugorje, donde había recibido la respuesta, pues nos dimos cuenta de cómo el Señor, los santos ángeles nos llevaron para escoger estos colores que nos identifican con la Virgen Santísima. Entonces ya tenemos el nombre, ya tenemos el hábito y luego entonces pues la respuesta del obispo ante aquella visita del 24 de octubre, el Señor me contesta el día 26 formalmente. Pero ya en aquel momento me dice, con mucho gusto yo acojo y bendigo esta iniciativa, ánimo, adelante. Así me contestó Monseñor Roberto. Comienza entonces a leerles, antes de eso. Monseñor Roberto le habla de esto, ¿verdad? Él no lo cuenta aquí, ni se ve en el video, pero lo cuento yo porque conozco la historia, obviamente. Monseñor le habla y le da el visto bueno, eh, señalando como posible lugar estos dos que le había dicho, pero específicamente Monte Alvernia. Porque en Toa Baja pues había algunas dificultades con el terreno, con los dueños del terreno, entonces había que entrar allí a pelear, y que si sí, que si no, que si es de la iglesia, que si no es de la iglesia, que si es privado, que si no es privado, que si pertenecen a Shostan o no. Entonces había muchas dificultades, había que ponerlo en oración. En el caso de Monte Alvernia era una cosa más sencilla. Había un diácono que estaba ministrando allí, manteniendo la comunidad. De vez en cuando iba algún sacerdote eh, para oficiar misa, pero no había pastoral, no había acompañamiento, no había misa diaria, había Wow. necesidad. El ermitorio estaba allí, o sea, porque allí vivían los menores conventuales y pues obviamente su convento estaba arriba, habían habitaciones, estaba todo preparado, era cuestión de poner al día, perdón, poner al día permisos, agua, luz y todo ese tipo de cosas. eh, y irse a vivir allí, ya estaba todo listo. Así que se inclinó la balanza, obviamente, por Monte Alvernia, gracias a Dios, allí estamos, hace 5 años. Em, y entonces, pues, volviendo al relato, dice Fray Aníbal, comienzo entonces a leerles en la carta del Monseñor, según nuestra conversación, la carta del Monseñor dice, según nuestra conversación del 24 de octubre, apreciado Fray Aníbal, y la fecha, 26 de octubre de 2018. Reciba un saludo de paz y bien. Según nuestra conversación del 24 de octubre, recibo con beneplácito su solicitud libre y voluntaria y le concedo aprobación para hacer una experiencia de vida eremítica en nuestra arquidiócesis, ejerciendo el ministerio de liberación. Esta aprobación también depende del permiso de exclaustración que su congregación le conceda y por el tiempo concedido a la exclaustración para usted solicitar la incardinación en la arquidiócesis y podrá usted regresar al instituto religioso al que pertenece. Que el Señor le bendiga, le guarde. Quedo con afecto en el Señor Jesús. Roberto González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico, con copia al vicario general, Padre Alberto Figueroa, hoy obispo de Arecibo. Bien. ¿Qué significa? O sea, todo esto, vemos aquí una cosa hermosa, ¿no? El primer llamado a la vida eremítica, desde el punto de vista eclesial, lo recibe eh, Fray Aníbal en Arecibo por el entonces vicario, que hoy es obispo de Arecibo.
Nada es casual, nada es casual. Em, y, y se le invita a entrar, aunque no está en el relato, sí es parte de la historia, como las dos opciones, una de ellas, la que más peso tenía, era entrar a un convento que era de los frailes conventuales, y se le invita en la arquidiócesis de San Juan por el obispo de San Juan, que es franciscano menor. O sea que nada es casual, todo viene de Dios. Vamos viendo cómo Dios va obrando, ¿verdad? Vamos viendo la mano de Dios en todo esto. Ahora vamos a explicar lo que es exclaustración y lo que es incardinación para continuar el relato. Fray Aníbal estuvo en los hermanos esclavos de la Eucaristía y de María en Atillo. Ellos están en los predios del santuario de Chostad en Atillo. Allí están los esclavos. Y él pertenecía a esa comunidad religiosa. Entonces él hizo la transición con sus votos como capuchino. Así que en aquel momento pues hubo una transición de votos. No hubo, ¿verdad?, un proceso más allá de eso. Una exclaustración significa salir del claustro de un lado para incardinarse en otro. En este caso, pues salió del claustro de los hermanos esclavos para entrar al claustro de los hermanos capuchinos, que no, en esencia no viven en claustro, ¿verdad? Los capuchinos son mendicantes, ¿verdad? Y están moviéndose de casa parroquial, de casa franciscana a casa franciscana, así se le llama en la comunidad de los franciscanos. No se le llama ni convento, ni eremitorio, ni monasterio, se le llama casa franciscana. Excepto, de ahí que vemos la mano de Dios, excepto el convento del Buen Pastor, que ese era convento porque era de monjas, que pasó a ser casa de ermitaños, era donde los frailes iban a hacer experiencia eremítica para ser consecuentes con lo que la regla franciscana dice, ¿verdad? Que cada cierto tiempo los hermanos tenían que vivir una experiencia eremítica. Entonces se asigna a este convento para que los capuchinos de Puerto Rico tuvieran esa experiencia por 3 años de vida eremítica. Y Fray Aníbal entra a los capuchinos haciendo experiencia eremítica. Nada es casual, nada es casual. Así que vemos cómo todo esto va tomando forma. Entonces él tiene que ser, en este caso, exclaustrado, fuera del claustro, de la vida religiosa para incardinarse a la vida en la diócesis, pero en un proceso de eh, erección de una nueva comunidad religiosa. Así que por eso no podía exclaustrarse de un lado y enclaustrarse en otro, porque el otro lugar todavía no existía. La comunidad de los ermitaños franciscanos está recién comenzando. Así que tiene que incardinarse. Se incardina a la diócesis para entonces eh, eh, vivir el claustro, ¿verdad?, en la comunidad de los ermitaños. Esto para que lo tengamos claro. Son terminologías eclesiales que son buenos tenerlas claras porque hay personas que a veces entran en duda de por qué todos estos procesos y por qué estamos viviendo el proceso que estamos viviendo. Una vez terminado este proceso, que era el de incardinación, que se cumplió el 1 de enero de este año, ya Fray Aníbal está incardinado finalmente en la arquidiócesis de San Juan, y por eso es que él pudo entonces trasladar sus votos de capuchino que tenía en los esclavos ahora como ermitaño. Y es ahora que él entonces tiene votos como ermitaño. Antes los tenía como capuchino. En la comunidad de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, hasta el 1 de enero de este año, yo era el único fraile con votos perpetuos. No existía otro, ¿verdad? Ya habíamos como 5, pero solamente yo tenía votos perpetuos porque yo pude hacer el proceso de transición, porque yo sí venía de una comunidad religiosa de laicos a otra comunidad religiosa de laicos. Entonces yo sí pude pasar, o sea, no quedarme con los votos como terciario, sino inmediatamente pasar mis votos como ermitaño, como oblato. En el caso de Fray Aníbal no era lo mismo, porque él necesitaba la incardinación primero. La incardinación se dio el 1 de enero de este año. Y entonces, por eso es que él toma los votos el día 1 de enero. No es porque a partir de ahí él comienza a ser ermitaño, sino ya él era ermitaño hace 5 años atrás, pero no podía tener sus votos hasta que fuera incardinado. Y la incardinación no se daba hasta que pasaran 5 años. Procesos eclesiales, procesos eclesiales, pero que se tardan
y tienen ese proceso, valga la redundancia, precisamente para confirmar el llamado de Dios. El tiempo es el que confirma. Por eso, ante estos llamados, y es importante que lo tengamos claro nosotros que estamos en este proceso de aspirantado, no podemos tener prisas. ¿Verdad? Nosotros estamos planeando que el aspirantado sean 6 meses. ¿Verdad? Ustedes van a tener con esta charla 5 charlas más, una al mes. Y ya luego de eso se determinará el momento en que comenzarán su postulantado. Pero el aspirantado puede Fray Aníbal determinar darle 2 meses más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con esto no debe haber prisas. No debe haber prisas. El llamado de Dios se, se concreta con el tiempo. Estoy teniendo, estoy teniendo un poquito de problema con internet. Me dicen si me están oyendo. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿No hubo interrupción? No. Ok, No. ok, pues continuamos. Bien, entonces ya teniendo un poquito claro lo que es la exclaustración, se sale del claustro de la vida religiosa y se incardina, o sea, pasa a formar parte de la arquidiócesis, ¿verdad? En San Juan, aún siendo religioso, ¿ok? Pero entonces ahora estamos en otro proceso dentro de la incardinación para pasar de asociación de fieles, que es lo que somos en estos momentos, a entonces, en un momento en el futuro, posiblemente dentro de 7 años, a conocernos como una congregación religiosa. Pero eso es un proceso también que tiene, ¿verdad? Que conlleva su tiempo. No tenemos ninguna prisa. Ya estamos aquí, Dios nos llamó eh, Amén. y estamos caminando hacia la santidad. Eso es lo importante, caminando a la santidad. Pero eventualmente nuestra comunidad se convertirá en una congregación religiosa con con el favor de Dios y su voluntad y su bondad primero. Bien, entonces, vemos aquí toda esta relación, ¿verdad? De, de los protagonistas en esta historia, Monseñor Roberto, el actual obispo de Arecibo, eh, Padre Mastrangelo, que Dios tenga la gloria, Monseñor Iñaki, ¿verdad? Son los cuatro protagonistas, aparte de Fray Aníbal, que son parte de nuestra historia y no podemos olvidar estos nombres porque son parte de nuestra historia, ¿verdad? Son hombres que utilizó Dios para que esta comunidad que fue pensada desde la eternidad, pues tuviera lugar aquí en Puerto Rico. Gracias a esas intervenciones de esos cuatro personajes y otros que se irán añadiendo en el momento que vayamos viendo la historia de la comunidad, incluyendo a este ermitaño español, del que desconozco su nombre, que también fue de alguna forma protagonista. Continúo con la lectura. Dice, así de esta manera inicia la experiencia de vida eremítica que Dios le ha permitido a Fray Aníbal y de la que ustedes quieren ser parte. Me parece muy importante que conozcamos los inicios de la fundación de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, que dio paso a su vez a la fundación de los oblatos ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Y esa historia también la quiero contar, pero posiblemente lo hagamos en la próxima formación. Todos los datos que me fueron llevando a mí a entrar a la comunidad y que dio paso a lo que hoy conocemos como los oblatos ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Antes de ello, continuemos con el proceso fundacional de la comunidad, con la petición al entonces custodio de la provincia de San Juan Bautista de Puerto Rico. Aquí está otro protagonista. Vamos a mencionar dos nombres más eh, que se añaden. Ya serían 6 con el ermitaño 7 número de plenitud. Vamos Mm. viendo la mano de Dios, ¿no? Vamos viendo la mano de Dios. 7 personajes. Aparte Señora. de la Virgen María, aparte de Dios, aparte de Fray Aníbal y este servidor, 7 personas que formaron parte de alguna manera de que esta comunidad existiera. Y 7 es un número de plenitud. Bien, vamos a ver el número 6 en este caso, porque no conozco el nombre del ermitaño, pero ya lo hemos nombrado. 7 número plenitud. Número de plenitud, correcto, Aida. Em, bien,
Continúo leyendo. Antes de ello, continuamos con el proceso fundacional de la comunidad, con la petición al entonces custodio de la provincia de San Juan Bautista de Puerto Rico, Fray Ramón Monchi Negrón, OFMK. La carta cursada, la respuesta a Fray Monchi y luego la petición a Roma, al en ese momento ministro general entrante y ya luego finalmente el permiso de la salida de exclaustración, tanto de Fray Monchi, custodio de los menores, como, aquí está el otro personaje, Fray Roberto Genuine, ministro general de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Ahí están los 7 nombres, los siete personas, ¿verdad? 6 nombres y otro que no sabemos cómo se llama, el ermitaño de España que de alguna forma dieron forma a esta comunidad. A esos efectos continuamos con el relato de Fray Aníbal, quien luego de hacer la petición a Fray Monchi, este hace una consulta y cursa una misiva al ministro general de la orden, Fray Roberto Genuine. A la respuesta de esa carta, Fray Aníbal cursó otra junto con Fray Monchi al ministro general. Esta fechada el 26 de noviembre del 2018. Veamos lo que dice la carta del custodio según las palabras de Fray Aníbal. Fray Aníbal está contando cosas, ¿verdad? Y empieza diciendo, ya estamos en el 30 de noviembre de 2018. La carta dice, Fray Roberto Genuine, ministro general, Italia, reciba un saludo franciscano de paz y bien. Le escribo para solicitar le conceda al hermano Aníbal Rosario Mercado OFMCAP lo que a su vez él solicita habiendo leído con detalle las expresiones de sus motivos, sus inquietudes y deseos de incardinarse en la arquidiócesis de San Juan, y después de pedir el consejo de la custodia, su parecer, pido a tenor del canon 691 del derecho canónico, se le conceda el indulto de salida, habiendo a su vez leído la carta del señor arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, el cual establece que él recibió con beneplácito la solicitud libre y voluntaria que hizo el hermano y le concede aprobación para hacer una experiencia de vida eremítica en la arquidiócesis, que dicha aprobación depende del permiso de exclaustración de la orden y terminado ese tiempo el hermano podrá solicitar la incardinación en la arquidiócesis o regresar a la orden. Es un tiempo de gracia, dice Fray Aníbal. Y él continúa leyendo que dicha postura, a mi parecer, va en acorde al canon 693 del Código de Derecho Canónico que establece que un obispo le incardine en su diócesis pasados los 5 años. Estamos, dice Fray Aníbal, en el año tercero por la gracia de Dios. Ya estamos ahora en el año quinto. Solicito que se pueda proceder a tan importante decisión para el hermano Fray Ramón, para el hermano. Firma Fray Ramón H. Negrón, OFMK, custodio, 26 de noviembre del 2018. A eso, pues entonces se tarda la respuesta del ministro general, se tarda porque obviamente no estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que solamente ministra la viceprovincia de Puerto Rico, sino toda la orden menor capuchina en el mundo. Y obviamente está en Roma, una persona, un sacerdote franciscano muy, muy ocupado. En aquel momento era este Fray Roberto Genuine. Así que la carta se tarda, la respuesta se tardó y hubieron unos procesos, pero en el interín, Fray Aníbal entonces también escribe una carta y la carta al ministro general dice, por estas letras, yo, Fray Luis Aníbal Rosario Mercado, o FMK, después de un prolongado discernimiento, de pedir la luz del Espíritu Santo y de la dirección de mi guía espiritual por los últimos 14 años, pido con humildad a usted, como ministro general de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, la gracia del indulto de salida de este servidor de la Orden conforme a lo expuesto en el derecho canónico. El número 691 dice, el profeso de votos perpetuos no debe pedir indulto de salida del instituto si no es por causa gravísima consideradas en la presencia de Dios, y elevará a su petición al superior general del instituto, quien junto con su propio parecer y el de su consejo, le transmitirá a la autoridad competente. Con el vivo y ferviente deseo de continuar mi vocación sacerdotal,
marcada por una experiencia de vida ermitaña bajo la autoridad y acogida de Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, quien acoge mi petición conforme a lo expuesto en el derecho canónico número 693. Si el miembro es clérigo el indulto no se concede antes de que haya encontrado un obispo que le incardine en su diócesis y al menos lo admita a la prueba en ella. Si es admitido a prueba, queda pasado 5 años incardinado por el derecho mismo. En la diócesis, a no ser que el obispo le rechace. Agradecido por su benevolencia, la de los hermanos de la orden, las de los hermanos de la orden, prometo mis oraciones y afecto fraternalmente en Jesús y María Inmaculada, Fray Luis Aníbal Rosario Mercado, OFMK. Esa respuesta del ministro, como les dije, tardó. Por consiguiente, Fray Monchi le pidió un permiso de ausencia para que Fray Aníbal pudiera comenzar su experiencia. Eh, por eso el inicio de los oblatos ¿verdad? Y todo este proceso de permiso de ausencia que Fray Aníbal recibió de Fray Monchi, por lo que hay que agradecerle muchísimo, se pudo comenzar la vida eremítica primero con un viaje. Fray Aníbal hizo un viaje ya con su hábito, hizo un viaje de discernimiento, allá se encontró con otro ermitaño. Hay una foto en algún lugar, yo vi una foto donde él se encuentra con este ermitaño, un ermitaño capuchino. Em, y luego entonces regresa a Puerto Rico, ya para, no, ya para diciembre, mediados de diciembre, ya tenía claro que iba a estar en Montalvernia. Fue a visitar la comunidad. em, Este fin de relato, ya no hay nada más aquí, ya la próxima vez, el próximo mes que nos reunamos, pues voy a leer más cosas de su testimonio. Em, pues allí en Montalvernia, lo recibe el diácono, en el momento que era que estaba ungiendo allí, tratando de mantener la comunidad. Y entonces hacen todos los procesos diocesanos, eclesiales, civiles, para poner todo al día y todo en orden a nombre de la comunidad, en nombre a su vez de la arquidiócesis, y comienza esa vida con otro hermano que venía de una comunidad de los franciscanos de la Renovación. Este hermano venía de Nueva York, es puertorriqueño. em, Tuvo que salir por razones que no vienen al caso, de la comunidad de de los franciscanos de la Renovación en Nueva York, y él quería establecer en Puerto Rico algo parecido, o mientras tanto, o vivir en una comunidad contemplativa que le aceptara como religioso que era. Eh, por razones que desconozco, no entró ni a los menores, ni a los conventuales, ni a los capuchinos en Puerto Rico, sino que en conversaciones con Fray Aníbal decide eh, formar parte de la fundación y entrar como novicio. Así, el 1 de enero del 2018 comienza la fundación de la comunidad con dos ermitaños, Fray Aníbal y este hermano que entró a la comunidad y que pues, eventualmente decidió salir y vivir como laico. Pero estuvo un tiempo, prácticamente tuvo casi un año con nosotros en los inicios. Eh, el hermano Nelson, se llama Nelson, era Fray Juan Bautista en aquel momento. Eh, ellos comienzan allí el 1 de enero a esta experiencia, eh, muy conscientes de que no tenían nada, ¿verdad? No tenían nada. Dieron un salto al vacío. La vida de fe, el llamado de Dios es eso. En la respuesta del ser humano al llamado de Dios debe ser una respuesta de fe. Que sí, que todos estos procesos son importantes, el discernimiento es importantísimo y encontrar corroboración una y otra vez de la mano de Dios para saber que estamos respondiendo adecuadamente al llamado de Dios es muy importante, pero también es importante que haya una disposición nuestra, estemos disponibles a responder a Dios y hay que responder con fe.
Por eso, a pesar de que los dos lugares que estaban posibles, asignados para la comunidad, necesitaban de mucha fe, la primera comunidad más que la segunda, había que orar mucho, había que... bueno, se dio entonces el paso a la segunda comunidad, que es donde estamos ahora, y donde ya, gracias a Dios y a su benevolencia y al favor que por medio de Dios nos dio el arzobispo, pues estaremos ahí ya fijo, ya esa es nuestra casa madre, porque ya está encardinada. Pero había que dar mucha rodilla, había que orar mucho para que todo fuera marchando, para que el ministro general finalmente respondiera, porque imagínense qué hubiera sucedido. Y ya él, con este permiso de docencia que Fray Monchi le dio, y ya él, con el permiso de residencia que le dio Monseñor, y de ayuda pastoral a esta comunidad, el ministro general dijera, no, no te puedes ir, tienes que quedarte como capuchino. Pero había que darle para atrás a todo, ¿verdad? Y ya había habido una, una erección, ¿verdad? Se había hecho una ceremonia, eh, donde, donde fueron elegidos y se les dio el nombre de frailes ermitaños a los dos hermanos, Fray Aníbal y a este hermano Nelson, y entonces pues, había que darle para atrás a todo. Pero con el favor de Dios no fue así, no fue así. Eventualmente, el ministro general sí respondió adecuadamente, ¿verdad? Sí dijo que iba a dar este espacio de 5 años y ya finalmente, en enero de este año pues se cumplió ese plazo. Ya estamos incardinados a la arquidiócesis, ya Fray Aníbal tiene sus votos como ermitaño y entonces ya ahora sí, un poco más descansados, podemos comenzar este proceso para pasar de asociación de fieles a congregación religiosa. Eh, Ahora entonces, pues yo quiero dar espacio en el tiempo que nos queda. A ver, ¿cuánto nos queda? Nos queda como 40 minutos, así que tenemos tiempo. Inquietudes, preguntas que ustedes tengan, comentarios que quieren hacer. Este es el momento, aprovechen ahora. Por eso es que es importante a los hermanos que nos van a ver grabados. Es importante estar en vivo porque cuando surgen preguntas, pues se pueden responder en el momento. De todas maneras, si no hubieran preguntas a los hermanos que nos van a ver grabado, pues pueden poner las preguntas en el chat. Pero los que están aquí pueden aprovechar, las hermanas que están aquí pueden aprovechar y hacer preguntas y comentarios. Este es el momento. Aida. Para Aida, si tiene algún comentario. Estoy pensando. eh, Analizando toda la situación de cómo fue el proceso de todo lo de Padre Aníbal, en la que a nosotros como tal siempre se nos hace difícil muchas cosas y a mí de por sí en la vida que estoy viviendo y las situaciones que me están ocurriendo, pues es difícil, pero no quiero, como quien dice, enganchar los guantes. Quiero seguir hacia adelante y hacerlo lo mejor posible, porque yo sé que en algún momento, Papito Dios tiene algo para mí, a pesar de mis sufrimientos y todas las situaciones en las que estoy viviendo, quiero seguir ahí. Quiero seguir ahí, no va a ser fácil, voy a tener muchos tropiezos, pero no puedo dejar que nada me, me perturbe, porque no es fácil. La verdad que la vida que ahora mismo no es nada fácil, pero quiero mantenerme aferradita a Papito Dios, es lo más importante, y tratar de lograr hacer todo lo que Papito Dios quiera, de una forma u otra. Y gracias a Amén. ustedes, gracias a ustedes. Claro que sí, claro que sí. Todos pasamos situaciones difíciles, ¿verdad? Unos más que otros, pero todos pasamos por situaciones difíciles. Aquí, aquí en este relato de Fray Aníbal, pues estamos viendo la parte romántica, ¿verdad? No estamos viendo todo su sufrimiento. Yo sé alguno de ellos, yo soy dirigido espiritualmente por él. Y a veces, desde que Fray Mario murió, a veces él, no me lo ha dicho directamente, pero a veces
en dirección espiritual, él me pide consejo también. Y entonces, pues, hablamos y él me cuenta sus cosas, ¿verdad? Porque necesita desahogarse. Y conozco mucho de su sufrimiento también, ¿no? No, él no la está pasando todavía hoy. Ahora es otro proceso, es otra situación, pero todavía hoy día es difícil, muy difícil lo que él le toca vivir, porque pues ahora está viendo que a pesar de que fue llamado a ser ermitaño, soledad, silencio, pues es ser custodio, en este caso fundador, ¿verdad? Pero para caso de los franciscanos, custodio de una comunidad religiosa, no es sencillo, no es sencillo, siendo él el único sacerdote. Y se le ha hecho muy difícil, ha pasado muchísimas situaciones físicas también, que eso no lo hemos contado, pero en todo este proceso de viajar a Ponce, Utuado, tuvo accidentes, eh, porque el maligno, pues, obviamente por ser eh, eh, exorcista, pues el maligno se ensaña con él y, Ujú. y le hace la vida difícil y le han pasado muchas cosas y él ha sido perseverante. Eh, pero esa parte humana de Fray Aníbal, a veces la pasamos por alto y pensamos que los sacerdotes son superhéroes y que la tienen toda fácil. Mm. No es así, no es así. Eh, él ha pasado por muchas cosas muy, muy difíciles en las que yo he tenido la gracia y el don de Dios de alguna forma mínima participar y poderlo asistir en alguna de esas cosas, ¿verdad? Hay otras en las que yo no tengo idea porque no me lo cuenta todo, pero basta uno conocerlo. Yo llevo 18 años conociéndolo y hay hermanos que lo conocen por más tiempo y saben la calidad de hombre que es y lo mucho que ha sufrido. Sin embargo, perseverante, se mantiene. Este servidor que les habla tampoco la ha pasado muy fácil, tampoco ha sido muy difícil y ya en la próxima formación quizás si da tiempo y hable concretamente de la historia de los oblatos, pues entonces será mi testimonio que escucharán y se darán cuenta que no ha sido sencillo tampoco. Em, pero cuando el llamado es de Dios y uno responde con fe, uno responde como un salto al vacío. ¿Verdad? Es un salto al vacío. Es como un meme que vi en estos días de cómo funciona la fe. Está este muñequito subiendo una escalera. Cada vez que hace así, no hay peldaño, no hay para subir. Y la mano de Dios pone el peldaño para que él continúe subiendo. Entonces, lo importante es hacer Ujú. movimiento y Dios pone el resto. Dios pone el resto. Esa disponibilidad es importante, ¿verdad? Y las situaciones difíciles las vamos a tener siempre, nos van a acompañar siempre. Por eso es que el Señor Jesús dice que el reino de los cielos es de los perseverantes. No es de los que digan Señor, Señor solamente, no es de los que tengan fe solamente, sino de los perseverantes. La perseverancia va de la mano de la fe y va de la mano de sí, Señor, Señor, ciertamente que sí, pero no solamente tener fe y nada más, porque eso sería un pensamiento protestante, sino hay que obrar, hay que tener obras y las obras se hacen como saltos al vacío. Era lo que decía la hermana Claire de los siervos del hogar de la madre, que estoy muy seguro que va de camino a los altares. Ya para mí es santa, pero no ha sido declarada aún. Ella decía, el Señor me llamó y yo tengo que responder con todo, o todo o nada. Un salto al vacío, yo brinco, el que me coja. Yo brinco al vacío y él que me coja abajo. Y así fue. Ella hizo un salto al vacío y se convirtió en la santa que hoy Mm. conocemos. Y la pasó difícil y su muerte no fue sencilla tampoco. Pero este proceso, esta vida que nos toca vivir, especialmente los que somos llamados a la vida contemplativa, es una vida difícil. Y empezamos por la incomprensión, especialmente incomprensión de la misma iglesia. Ajá. Es bueno que ustedes sepan este proceso de discernimiento. Los ermitaños franciscanos de Inmaculada tenemos enemigos dentro de la iglesia. Lamentablemente esto no se puede tapar, es una realidad. Hay gente dentro de la iglesia que no ven con bien que hayan contemplativos en la iglesia en Puerto Rico. Eh, porque, pues, no sé, las razones no las puedo decir. Yo podría especularlo, pero yo no quiero caer en especulaciones. Pero tenemos enemigos, no se nos ha hecho fácil ni no se nos va a hacer fácil. Eh, Estos primeros 5 años ha sido como andar en bicicleta en el desierto y estos siguientes años que nos tocan hasta convertirnos en congregación religiosa van a ser muy duros también. Y luego los otros procesos
seguirán siendo fuertes y difíciles, especialmente cuando tenemos enemigos que nos quieren cerrar las puertas y no quieren darnos paso, ¿verdad? Pero, pues, el hombre puede proponer todo lo que quiera proponer. Quien dispone es Dios, ¿verdad? Eh, Así que seguimos de la mano de Dios, las cosas vendrán bien. No significa esto, Aida y Jessica e Ibeliz, no significa esto que Dios va a solucionar los problemas. No. Significa que nos va a dar la herramienta para soportarlo mejor, nos va a dar fortaleza para llevarlos mejor, nos va a dar vías para salir de algunas situaciones, nos va a dar respiro, consuelo en algunos momentos, pero siempre Dios da consuelos, siempre que los da pensando en los desconsuelos que permitirá. Entonces, cuando Dios nos da consuelos porque vendrán desconsuelos y hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar esos consuelos para fortalecernos. Esta vida a la que Dios nos ha llamado es una vida de consuelos, una vida de estar agarraditos de la mano de Dios, llegar al Señor Jesús por medio de la Virgen. Por eso es que es una, yo diría, costumbre muy bonita que tenemos tanto Fray Aníbal como este servidor, de que en la mayoría de las veces, no siempre, pero en la mayoría de las veces que estamos dando una charla tenemos el rosario en la mano. Porque es como sentirnos asidos a la mano de la Virgen, ¿verdad? Y yo les invito a ustedes, que cuando comiencen, ahora que están comenzando este proceso, que hagan lo mismo, tómenlo como costumbre, siempre que puedan y tengan, hablando de la virtud de la fe, de las cosas bonitas que tiene la iglesia, háganlo con un rosario en la mano. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a todas estas vicisitudes que tenemos, todas estas dificultades que vamos a tener durante todo nuestro camino hasta que el Señor nos llame a la casa del Padre. Las herramientas que nos da el Señor por medio de esta comunidad son herramientas de oración, son herramientas de resistencia, porque nuestra comunidad nace de la mano de un exorcista, así que resistencia al mal son oraciones contemplativas, pero también eventualmente haremos oración de liberación cuando seamos enviados a eso, no antes. Así que hay que fortalecernos en la oración y hay que saber que estos momentos difíciles vendrán. Jessica, a ver qué nos tienes que decir. Bueno, no tengo ninguna pregunta, pero sí un comentario relacionado al hermoso llamado, ¿verdad? Que recibió Fray Aníbal y de todo ese proceso. Nada, cada uno y cada historia de los santos que leemos tienen su sacrificio, al igual que mencionó Aida y usted. Y nosotros pues tenemos que ser pacientes y esperar porque Dios hace todo en su momento, todo en su momento. Así que estamos aquí para discernir, ¿verdad? A ver si realmente ese es el llamado que quiere Dios para mí, esta vida de oración y contemplación. Pero poco a poco me he ido llevando a amar lo que es la adoración eucarística, todo el tiempo que pueda, oración, el Santo Rosario todos los días. Gracias a Dios, también soy consagrada a Jesús por medio de María, así que también tengo mi medallita de la Inmaculada. Así que yo creo que este proceso ha sido así. María, después José, y ahora estoy aquí en este camino. Vamos a ver si es lo que quiere María para mí y Jesús también, y yo, vamos a ver. Amén, amén, qué bueno. Entonces, amén, sí. A ver, Ibeliz, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando estamos en este proceso de aprendizaje, eh, ¿hay algún director espiritual en algún momento? Exacto. Bueno, es lo que les decía al inicio, ¿no? El director espiritual de la comunidad de Fray Aníbal, ¿verdad? Ustedes pueden hacerle consultas a él, pero teniendo claro porque son muchos los hijos del pobre, ¿verdad? Y por eso es que es importante que ustedes se mantengan con su director espiritual si lo tienen, o si no, pues, acercarse a su párroco, explicarles el proceso que están llevando, un proceso de vida contemplativa, teniendo la salvedad de que no todos, como les decía hace un ratito, no todos en la iglesia comprenden este tipo de vida y quizás pues sientan algún tipo de rechazo.
En ese Ujú. caso, ustedes tuvieran esa dificultad con el párroco, que no entendiera eh, o no tuvieran el tiempo, eh, Fray Aníbal no tuviera el tiempo para atenderlas, ustedes se pueden dirigir a mí, me envían en el chat, para eso está el chat, ustedes me envían el chat o dentro del chat o por privado alguna inquietud. Tengo esta inquietud espiritual, me gustaría discernir esta situación, tengo esta situación específica que no sé qué hacer, qué sé yo qué, tengo esta duda. No me he podido contactar con el párroco, Fray Aníbal está muy ocupado y entonces me dejan esa inquietud y yo la podré responder y si yo tuviera el tiempo de hacer una dirección espiritual por videollamada, también la podríamos hacer. Durante el proceso, mi función como maestro formador es también dirigirles espiritualmente, ¿verdad? Aunque el director espiritual de la comunidad es nuestro custodio por ahora. Ya se están añadiendo, ya a partir de verano vamos a tener un sacerdote que va a estar en el proceso de noviciado con nosotros. Ya está haciendo las gestiones con su obispo en Estados Unidos para encardinarse a nuestra comunidad y oficialmente ser franciscano novicio de nuestra comunidad y es sacerdote. Así que vamos a tener dos sacerdotes. Hay dos hermanos que están en formación, están a 2 años de ser, uno de ellos a 2 años de ser ordenado, el otro que vienen dos, uno de República Dominicana, el otro hermano me parece que están en algún país en Centroamérica que también el de Centroamérica lo que le falta es la ordenación y el que viene de República Dominicana, igual que el hermano que tenemos en el eremitorio, eh, pues lo que le falta a este, lo que le falta es 1 año de ordenación. O sea que vamos a tener más sacerdotes. Y cuando tengamos más sacerdotes, pues Fray Aníbal asignará uno de ellos para la dirección espiritual de los que se están formando, ¿verdad? Mientras tanto, pues está él, estoy yo y están sus párrocos. Como ustedes se sientan más cómodos, más cómodas. Y Belis, así que ahí está. Si tú sintieras alguna inquietud y creyeras que yo puedo ayudarte, pues me envías por privado tu inquietud, hacemos los arreglos para una videollamada o te respondo allí mismo como lo desees. Pero siempre teniendo presente que nuestro director espiritual oficial es nuestro custodio por ahora, para Aníbal. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Tenemos separado todavía 25 minutos. Eh, Así que si quisieran alguna, alguna otra, conocer algún otro aspecto de la comunidad, pues sírvase en hacer la pregunta, en darlo, lo que deseen. Tenemos 25 minutos todavía. Pero si no hubiera más preguntas, pues entonces damos por terminada la charla. Por ahora. Bien. Bien, pues entonces voy a comentar así por encimita, ¿verdad? El proceso de los oblatos. Y bueno, quizás no tanto el proceso de los oblatos, pero sí también el proceso de el primer hermano que tenemos allí, primer religioso que tenemos allí, eh, que Fray Juan, ¿verdad? Que pues también por diosidencia comienza el proceso de su postulantado el mismo día que yo, estamos el mismo día. Yo venía ya obviamente de la orden tercera, o sea que ya tenía mi formación, ya yo había estudiado teología y toda la cosa, pero en esto es importante la humildad. Así que Fray Aníbal me estableció un tiempo postulantado y yo no tuve ningún reparo. Pues, hacemos postulantado, no hay problema. Y comencé el mismo día de Fray Juan y de hecho tomamos el hábito el mismo día también. En el 2020 tomamos los dos el capuchón, él como postulante y yo ya en aquel momento empezaba el noviciado. Eh, Fue para mí una alegría increíble conocer a Fray Juan. Fray Juan es un pedacito de cielo eh, bueno, El padrino de mi hija, de mi nieta, de mi nieta. es lo que iba a decir, Aida sabe quién es. Este,
Es un pedacito de cielo, está ya en su primer año de filosofía para estudio sacerdotal, él va a ser sacerdote. Y los que no le hayan conocido, les invito a que vayan al eremitorio y le pidan permiso a Fray Aníbal para conocerlo. Él es un santito, la verdad que sí. Y comenzamos el mismo día nuestro proceso, él como postulante, yo como novicio. O sea, cuando él entra, yo entro el postulastado, y cuando él comienza su postulastado, yo comienzo mi noviciado y tomamos el hábito el mismo día. Obviamente los procesos de ellos son distintos a los nuestros, pero el aspirantado básicamente es el mismo. Entonces, pues para mí fue una gran sorpresa conocer yo lo digo sin reparo, conocer a un santo. Yo ya conocía a uno, ya conocía a Fray Aníbal, y he conocido a otros. No están en los altares, pero yo sé que son santos. Pero cuando me encontré con Fray Juan, yo dije, este es un cantito de cielo que se cayó. Porque no digo que es un hombre perfecto, sí. Todos tenemos debilidades, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos pecados, pero es una persona con la que da gusto hablar, sencillo, eh, deja ver su humildad y su candidez inmediatamente, y su amor grandísimo al Señor. Así que estamos en buenas manos, porque eventualmente, yo lo digo así, tipo profecía, sin ser profeta, pero eventualmente él será el custodio de la comunidad, eventualmente, ¿verdad? Cuando empecemos los procesos de paso de batón. Cuando haya más sacerdotes, incluso él sea sacerdote, eventualmente en algún momento, estoy seguro, en algún momento Fray Juan será el custodio de esta comunidad, porque tiene los calibres, tiene los quilates para hacerlo. Él le cuesta mucho hablar frente a la gente, es tímido, muy tímido. Sí. Sin embargo, cuando habla, lo que salen son flores, lo que salen son cosas hermosas. Ajá. Es una persona muy buena. Y, y llegó a la comunidad un día haciendo discernimiento. Estaba haciendo discernimiento vocacional y no tuvo que, no salió a punto. Llegó y dijo, no tengo que hacer nada más, no tengo que buscar en otro lugar. Este es el lugar donde Dios quiso que yo estuviera. Y desde que llegó para el discernimiento no se fue. Ha salido, ¿verdad? Ciertas cosas familiares y lo demás, pero básicamente desde el primer día se quedó. Hoy tenemos allí otro Juan, que es básicamente lo mismo. Uy, qué casualidad que se llama Juan. Digo, Fray Juan no se llama Juan, se llama Felito, ¿no? Pero ese es su nombre religioso. Y hoy tenemos otro hermano, se llama Juan, que pasó lo mismo, empezó el discernimiento conmigo por mensajes de texto. Por eso le decía a Ibeliz que puede hacerlo por mensajes de texto, las direcciones espirituales, porque yo comencé así con Juan, que está con nosotros ahora como aspirante. Hicimos todos los procesos, tenía 20 cosas, todavía las tiene, 20 dificultades. Dificultades que le cerraban las puertas en todas las otras comunidades religiosas. Acá no se le cerraron las puertas. Acá le dimos la apertura, yo hablé con él, vi su necesidad y me comunicó con Fray Aníbal, le expresé mi inquietud acerca de este hermano. Él se entrevistó con Fray Aníbal, comenzó un proceso, tuvo 2 días, 3 días, luego se fue, regresó, estuvo un mes, se fue, vendió todo lo que tenía y se quedó. No se va, él dice que ahí se queda, ahí muere. Él no tiene interés de ser sacerdote, pero él dice que quiere ser un fray escoba, como San Martín de Porres, y así de humilde es también. No. Así de humilde es también. Así que allí tenemos por lo menos tres santitos y los que se seguirán uniendo. Tengo el hermano de República Dominicana, que es grandísimo, así, bien alto. Él le faltan 2 años de estudio para convertirse en sacerdote, es otro pedacito de cielo. Es que tenemos la suerte, mm, y digo suerte por usar un término humano, ¿verdad? De que Dios pone en nuestro camino gente santa. Y la comunidad, yo la veo bien aspectada precisamente por la gente que está en ella. Este hermano de República Dominicana que está allí ya está de postulante, ya tiene su capuchón y ya está estudiando estos 2 años que le quedan de formación sacerdotal para convertirse, ordenarse en sacerdote de nuestra comunidad, posiblemente con vías de fundar en la República Dominicana
pero una vez él sea ordenado, tiene que todavía mantenerse al menos un año y medio, 2 años más en la comunidad y ya luego entonces podría regresar a República Dominicana y fundar allá. Es otro pedacito de cielo, es otro un hombre muy humilde, muy conocedor, tiene mucho conocimiento doctrinal. eh, y me río porque yo llego allí, él me abraza y yo le quedo a la altura del pecho de tan alto que es y me dice, te quiero, te quiero. Una cosa hermosa tener gente tan bonita. Tenemos también a Fray Luis, que comenzó también, estaba en el proceso de noviciado, pero por situaciones personales tuvo que abandonar, pero no abandonó la comunidad, sino que se quedó como oblato. Él hizo la transición a oblato para mantenerse en la comunidad, porque está cuidando a sus papás, que viven allí cerquita. Eventualmente o se convertirá en sacerdote diocesano o regresará a la comunidad como religioso. Pero no se fue, o sea que tiene esa opción porque sigue siendo fraile, sigue siendo, ahora es oblato, ahora es un oblato en vías de consagrarse como este servidor. Ya yo estoy consagrado, pero él está en vías de consagrarse. O sea que si él regresara, regresa al noviciado como religioso. También es una persona muy buena, muy amable, muy servicial, le encanta, tiene el don de gente, le encanta hablar con la gente, le encanta ayudar a la gente. Sí, Eh, Estamos en buenas manos, estamos en buenas manos. Así que si el Señor le llamó a esta comunidad, le llamó a una comunidad de santos. Espero que esto ayude en su proceso de discernimiento. Yo no quiero forzar a nadie a tomar decisiones, ¿verdad? Mi labor como maestro de formación es llevarles la información correcta en este caso, de nuestra historia, de las personas que, que, que forman parte de esta comunidad y ya luego pues, las cuestiones doctrinales y las cuestiones específicas de nuestra espiritualidad, de nuestro carisma y todo lo demás. Ustedes conozcan todos los pormenores de esta comunidad y puedan tener un discernimiento más claro de si esto es a lo que Dios les llamó. Así que, nada, yo voy a, como les dije, perdón, voy a dejar grabada esta charla. Tan pronto pueda bajar el video, lo voy a colgar en el chat de los aspirantes y el documento que le leí, salvo obviamente todas las interrupciones que hice, pues lo van a tener para poderlo releer todas las veces que sea necesario del testimonio de Fray Aníbal que yo rescato en este documento. Y así vamos a estar haciendo, este va a ser el formato, ¿verdad? Cada vez que nos reunamos, la charla se va a grabar y el documento que yo utilice, sea una transliteración como en este caso, o sea un documento de la iglesia que yo utilice para la formación, una vez termine la charla lo pondré en el chat para que ustedes puedan hacer referencia. Si hubiera necesidad, que en el aspirantado no es necesario, pero si hubiera necesidad de dar algún documento específico de estudio, pues se lo diré con tiempo para que lo busquen. Pero eso básicamente ocurre en el postulantado y el noviciado. El aspirantado más bien es conocer. Que ustedes conozcan todo lo que quieran conocer de esta comunidad para que puedan hacer un discernimiento más completo sobre el llamado de Dios a la vida contemplativa, sea en esta comunidad o sea en otras, ¿verdad? Eh, Así que nada, les doy gracias a ustedes tres que estuvieron presentes, gracias a los hermanos que nos van a ver luego. Espero que la próxima formación puedan estar presentes la mayoría. Somos 13 aspirantes por ahora en este grupo, así que yo espero que la comparecencia en vivo crezca en la próxima vez que nos encontremos. Voy a también, ¿verdad? Es mi culpa que no pude avisar con tiempo de esta formación. Fue poquito tiempo que pude avisar que íbamos a tener la formación hoy, pero trataré de la siguiente vez avisar con más tiempo para que ustedes puedan separar la fecha y que no haya problema de su comparecencia en esta formación. Les agradezco muchísimo a los que están presentes. Espero verlos la próxima semana, o sea, el próximo mes. Digo la próxima semana porque siempre estoy semanalmente haciendo algo. En la próxima formación, pues les avisaré con tiempo para que estemos todos presentes y vayamos toditos de la mano de María encaminados a discernir nuestra vocación religiosa.
Vamos a despedirnos del Señor primero, dándole gracias por todos los beneficios que nos ha dispensado. Te pedimos, Padre Santo, Padre bueno, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos los enfermos, por la conversión de los pecadores, por nuestra propia conversión, por el fin de la guerra, de la trata humana, especialmente de la trata contra los niños. Queremos honrarte, Padre Santo, Padre bueno, haciendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, de su castísimo esposo San José, de los ángeles y de todos los santos, recibamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien y santa alegría. Tanta alegría. Santa alegría.